Cajita musical. Recuerdos de la infancia. Un viaje a la memoria de nuestros cultores. Eso. Muchas gracias. Muy bueno. Hola. Hoy nos volvemos a encontrar y quisimos iniciar este capítulo escuchando a nuestro invitado interpretar este instrumento. ¿Lo conocen? ¿Saben cómo se llama? Se llama trompe y es utilizado en diferentes culturas del mundo, entre ellas la cultura mapuche. Queremos compartir con ustedes la grata conversación que tuvimos con esta gran persona. ¿Quieren conocerlo? ¡Acompáñennos! Nuestro destino hoy nos lleva hacia Nueva Imperial, ciudad y comuna de Chile de la provincia de Cautín en la región de la Araucanía. Esta se ubica entre la confluencia de los ríos Cholchol e Imperial, a 35 kilómetros de Temuco. Allí vive el entrevistado de hoy, don Roberto Traipe, cultor mapuche, cantautor, compositor, director de la agrupación artística Folil Mapu. Un hombre muy apasionado, amante de su cultura y dispuesto a compartir su conocimiento. Una persona generosa y llena de creatividad, con una voz profunda que nos lleva hacia lo ancestral. Hola, hoy día estamos con un nuevo capítulo de Cajita Musical Recuerdos de la Infancia y nos sentimos muy felices de estar aquí en la casa de una gran persona, don Roberto Traipe. Muchas gracias, don Roberto, por recibirnos aquí en su casa y estamos ansiosos de conocer su historia, su vida y su infancia. Bueno, yo también los quiero saludar, decirle My Mary. Para mí también es un privilegio tenerlo aquí un ratito en mi casa. Vivo acá en Nueva Imperial, a 18 kilómetros desde mi tierra, por a la orilla del río Cholchol, sector Bisquico, Malalcahuello. ¿Ya? Y vivo acá en mi ciudad de Nueva Imperial. Don Roberto, le queremos hacer una pregunta. Cuéntenos, ¿quién es don Roberto Traipe y cómo llegó a lo que es hoy en día? ¿Quién es el Roberto Traipe adulto? Claro. Siempre me gustó mucho algún día hacer algo por nuestra cultura. ¿Cómo se promueve? ¿Cómo empiezo yo? Me gustaban los guillatunes, me gustaban cooperar con mi familia, porque en el campo de nosotros está nuestra propia, el Guillatúes. El Guillatúe, y además de eso está el cementerio indígena en el campo de nosotros, de mis papás. Entonces yo siempre tuve una conexión directa con tía Machi, y viendo todo el crecimiento de todos mis hermanos, y veía que mi papá era lonco de su comunidad. Entonces todo eso me trasladó para aprender un poquito acerca de lo que mi papá hacía. Y yo fui sacando la parte principal de él, que poner los cantos, poner otro tipo de alegría y decir de mí, algún día puede que llegue a cantar. Me gustaban los artistas que hacían música, me llamaban la atención las voces y yo decía, espero que algún día pueda cantar. Y así fui creciendo en mi colegio. Me hacían cantar y cantaba canciones y sacaba algunos lugares con mi canto. Entonces, ¿sabe qué? Y dije yo, alguno de mis compañeros decía, oye, ¿te gusta cantar? ¿Ah? Y a lo mejor probablemente vayas a cantar algún día. Así que para mí así fui encontrándome con mi cultrún, con mi manta, con mi cultura. Hacerlo descalzo, yo en un guillatún, yo dentro descalzo, no me pongo zapato para ir a estar ahí, porque ese día se le hace la rogatía al Chaugenechen, el dios de todos, de cada uno de nosotros, que es el mismo, los ñenes de la tierra. Los ñenes de la tierra son los espíritus terrenales a donde dejaron su historia, los ancestros antiguos, en la cual son los abuelitos y los tatarasabuelos.
nosotros entonces estamos acompañados de ellos. Y así fue naciendo mi música, así fui cultivando, de repente me llamaba siempre la atención la música. Don Roberto, ¿cómo y dónde fue su infancia? Bueno, mi infancia fue a la orilla del río Cholchol, en el sector Visquico, como lo había dicho anteriormente, Malalcahuello. En ese sector, mi infancia, conocí una vida muy linda, silvestre en el fondo, porque pescaba, siempre salía a pescar, varias historias hay ahí, también por un riachuelo grande, en un agua grande, que bajaba, que corría y llegaba al río, colocaba canastillo en la noche, y al otro día ya a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a ver mi resen. Y ahí habían pescaditos que se trasladaban por las torrentes de las aguas que venían para abajo, para los ríos, y quedaban cazados en mi canastillo. Vivencia a los 12, 13 años. Y me gustaba nadar en el río, porque el campo de nosotros colinda con el río. Entonces a mí me gustaba pescar, me gustaba bañarme en ese río, nadar, buscar leña al otro lado, cruzábamos con una vara seca y amarrábamos alguna herramienta, y al otro lado del río íbamos a buscar leña seca. Y entonces después navegábamos por el río y los tirábamos el río corre para abajo, para acá. Entonces nosotros hacíamos la carga de materiales secos por allá a una altura que los trajera la corriente del agua para acá, porque era lento, es lento, el río Cholchol es lento, no corre como el río Cautín. Y entonces yo me crié con caballos, sacaba leche a las vacas, mi papito siempre tuvo animales, cuidábamos, teníamos hartas ovejas, teníamos cerdos, habían hartas aves, los gansos se lo iban, me acuerdo de mi infancia que los gansos que teníamos se lo iban al río. Y resulta que ellos después no los podíamos sacar del río, muchos se perdían, se iban para abajo, en la noche la gente por ahí los cazaba, pero no era la culpa de nosotros, sino que ellos buscaban, como son acuáticos, buscaban los ríos y los patos que teníamos. Y entonces fue con harta tristeza también, porque éramos hartos hermanos, y todos no podíamos alimentarlo como corresponde en aquel tiempo, porque había mucha falta de vitamina, había falta de muchos alimentos que no llegaban a los campos. Entonces teníamos que comer comidas naturales, locro, por ejemplo, las papas, el garbanzo, el chícharo, las habas. La infancia bonita, pero ¿sabe qué? A pesar de que no teníamos todos los elementos, éramos felices. Éramos con alegría, íbamos creciendo, íbamos formando y pensando en el futuro, que de alguna manera íbamos a salir de esa parte donde estábamos, que queríamos nosotros, todos los contrarios, abarcar, avanzar. Y decíamos, yo quiero conocer mi mundo. Yo era de la idea que algún día iba a conocer otros lugares, y como lo he hecho hasta el día de hoy. Y todos cuidábamos animalitos por los cerros, eso. Muy importante fue eso, cuidar las ovejas, los animales en la llanura, en la altura, pasando frío con una mantita chica, muchas veces descalzo, jugábamos a la chueca, los encontrábamos con los otros compañeritos, que esos niños, también ellos, eran como yo mismo. ¿Y sabes lo que hacían ellos? Los juntábamos entre todos cuando salíamos a cuidar los animales y hacíamos una jugarreta de chueca. Teníamos un palín y hacíamos creando fuerzas nuestras. Y entonces siempre el pueblo mapuche, dentro de su niñez, yo lo encontraba que éramos muy unidos. Sembrábamos el trigo, hacíamos mingacos. ¿Qué significa un mingaco? Donde se juntan 10 yuntas de güeyes y 10 vecinos vienen a ayudar a uno. Por ejemplo, yo voy a sembrar hoy día y van a venir 10 a ayudarme, pero yo después le doy la mano de nuevo, también los voy a ayudar a ellos. Y ese es un mingaco, para sembrar el trigo, para cortar el trigo con hichona. Con las faldas las cortábamos con hichona, porque no podía pasar una máquina. Entonces teníamos vivencias totalmente, íbamos aprendiendo todas las cosas, y costaba que llegara una máquina de planta, una trilladora, que venía a kilómetros de lejos, y nosotros cortábamos el trigo, y había un hombre que viajaba con una manta y de a caballo, y él andaba ofreciendo su máquina, y decía, nosotros vamos a llegar el próximo miércoles acá.
pero no quiero que le den estos montones, montones se le llama al trigo, una era. Y estos trigos son para nosotros, para que la máquina venga aquí a cosechar. Y en la maquila cobramos tanto nosotros. Y era una fiesta tremenda. Nosotros éramos tan felices como niños porque veíamos llegar una máquina funcionando y sacar trigo por saco. Y lo recibíamos y los trasladaban en carreta. En la propia carreta llevaban los sacos de trigo y los llevaban hacia una bodega, especie como granero, un granero de madera. Y ahí se juntaban los trigos. Y el granero hacía 20 sacos de trigo, 15, 20. Y entonces, pero la gente, en aquel tiempo, lo abundante que era, animales, aves, lo que comíamos cosas naturales. Por ejemplo, nosotros no comprábamos la carne por kilo, como se hace en la ciudad. Nosotros matábamos un cerdito y teníamos para hartos días carne. Depende cómo se prepare, se hace cazuela, se hace asado, se viste de todo un poco. Entonces matábamos un animalito a lo lejos, un chanchito, un cordero, y mi mamita normalmente, ¿sabe lo que hacía? Mataba aves. Una ave, una gallina a lo lejos, y eso sí que era un alimento. Era como tomar el lo que tienen, según que hablan de que tiene nutrío a esta altura, pero a lo que voy yo, especie de un ave natural de campo, es un calcio totalmente fluyente para nosotros. Y eso, me gustaban las casas, me gustaba salir a cazar, pajaritos, cosas de niño. Y esa fue mi vivencia de esos tiempos. Qué bonito. Qué bonito. Muy bonito. Sí. Don Roberto, ¿qué persona o qué evento en particular provocó las ganas de hacer lo que usted hace en su vida? Sí, un familiar. Una tía Mach. ¿En serio? Siempre apoyé a mi tía Mach. Entonces yo iba de ella y era muy carismosa, me trataba con mucho cariño en mi infancia, y ella fui viendo, hoy que tiene valor mi cultura, pensé en lo mío. Y me pegó algo de ir aprendiendo cómo tocaban el instrumento, los cultrunes, por qué se usaban, cuál era su forma sagrada. Y me despertó eso y dije entre mí y yo, algún día yo lo voy a tomar para poderlo, pero va a ser al revés, va a ser educativo. Mire, va a ser más como entregar algo más. Tenía sueños, soñaba unos sueños que estaban al lado de unos árboles grandes, habían agua y habían animales que te observaban en mis sueños. Te observaban todos, ellos te quedaban mirando, veían en ti como que tú eras algo que no le teníais miedo a ellos, todo lo contrario, los observaba y los miraba con los ojos y como que decía, ellos no me van a hacer nada porque son parte de la naturaleza, sino que nosotros somos los causantes del daño. Y me fui dando cuenta de eso, que era verdad, po. Y yo fui queriendo eso, o sea, me llamaba la atención de seguir amando lo que era natural, ver a mis tías, ver a la abuelita con chamal, ver a la mujer sufría, descalzo, con su charrilonco, con su chapalacucha, con su arito de plata, legítimo, antiguo, y decía yo, ¿qué poder tiene ella? ¿Y cómo me puedo encontrar con ellos yo? Aprendiendo más de ellos, y así le tomé más cariño. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a seguir aprendiendo de mi cultrún para poder algún día llegar a ese necio de poder conectarme con la tierra. Y al tocar el cultrún me conectaba con el Puelmapu, con todo lo natural de nosotros. Cerraba los ojos y veía otro mundo. Vi montones de cosas distintas. Entonces al ver cosas distintas, yo fui aprendiendo, y también lo de mi papá, porque mi papá era lonco, entonces el ser lonco de su comunidad era el que mandaba en ese sector con su gente. Entonces yo, ¿qué es lo que veía? Observaba los valores, el significado de respeto, de la dignidad de cada persona. Entonces yo pienso que eso me hizo abrir los caminos para poder hacer lo que hago hasta el día de hoy. ¿Cómo se llamaba su tía Machi? Florinda Huenuqueo Traipe. ¿Y su papá? José Traipe Ñancucheo. Don Roberto, ¿qué piensa de los niños de hoy con respecto a los de antes? Totalmente diferente.
Para empezar, los niños de hoy están en una era moderna, se están criando con, por ejemplo, con celulares, conocen la tecnología en computación, las clases ya no son las mismas de antes, son totalmente diferentes. Los niños de hoy no sufren como sufrieron los de atrás, los de antes, de atrás mío sobre todo. Sufrieron mucho, no tuvieron esa regalía. Yo, por ejemplo, nosotros teníamos la regalía de la tecnología nuestra, eran las cosas vivientes, natural. Los animales, las aves, los bueyes, las vacas, los caballos, los corderos, los cerdos, ¿entiendes? Entonces los niños de hoy, y a lo mejor probablemente, y la siembra y el trigo y la cosecha, pero sin embargo, los días de hoy, los niños hoy día te conocen los planetas, a esta altura ya saben los países, conocen todos los países de hoy. Entonces yo vi a la juventud de hoy día muy diferente. La veo con más avance, con más futuro, ya no trabajan abruptamente como antes, ahora trabajan ni me moví del escritorio, por decir, están en un escritorio con un computador o industrialmente, han llegado cadenas de otros países, tecnología avanzada, maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es muy diferente para el niño de hoy. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Compartir las dos cosas. También dejar un tiempo para la tecnología y otro tiempo para las otras cosas vivientes, para amar, para querer, para respetar, para sonreír, para llorar y reír. Don Roberto, ¿recuerda alguna travesura o aventura que hizo en su infancia? Sí, por lo menos galopar de caballo, sin montura, echarle carrera a mis compañeros y los caíamos del caballo, los dábamos buenos porrazos y así íbamos aprendiendo. La aventura, que también muchas veces vine a encontrar a mi papá a Labranza, era pequeño, mi papá no llegó y yo me tuve que venir solo y lloraba por el camino porque yo pensaba que a mi papito le había pasado algo. Entonces sufrí en el camino y llegué a la casa y le conté a mi mamá, no llegó en el bus mi papá. Entonces era el único bus. Entonces eso me marcó y me marcó también de que me gustaba nadar como Tarzán y cruzar el río, pero íbamos con la aventura de ir a buscar leña y navegar por el río para abajo después de vuelta y sentirlo como pescado en el agua. Y no teníamos buzo, no teníamos nada, pero yo aguantaba harto debajo del agua. ¿Sabes qué? Yo me hacía unas peinadas, un peinado al agua y me tiraba de espalda y me tapaba la nariz y me sumía para abajo y estaba un buen ratito hasta donde aguantaba mis pulmones y ahí respiraba para arriba. Y después venían mucha gente a bañar los caballos en el río. Había un lugar bonito y eso me marcaba porque venían mucha gente a bañar los caballos a las 7 de la mañana. Y eso venían a la casa. Don Roberto, ¿qué mensaje le dejaría usted a los niños de hoy y del futuro? Pienso de que el mensaje más bonito creo que para ellos, según mi punto de vista, que siempre deben respetar a los mayores, a los papás, a la mamá, a los abuelitos y a los hermanos, todos quererse. Porque la única parte que hay una salida en comunión, que pueden encontrar una salida, y con fuerza, con la unión, y respetando la naturaleza, respetando todo lo que hay alrededor. Por ejemplo, cuidar las aves, cuidar la fauna, los árboles gigantes que se mantengan, son los pulmones de nosotros, que se mantengan, que se respeten los espacios de las aguas, que porque sin agua no tendríamos vida. El agua es la parte fundamental del cuerpo humano, de cada uno de nosotros. Entonces, y además que hay muchos animalitos acuáticos. Por ejemplo, hay peces, hay ranitas, hay camarones, hay patos silvestres, hay muchas cosas vivientes alrededor del agua. Entonces nosotros tenemos que respetar el medio ambiente, aunque haya cientos de tecnología, porque a nosotros con la pura tecnología no podríamos vivir. Eso le diría yo a la nueva generación, que siempre miren hacia atrás
no solamente para adelante, mirar a la distancia atrás y mirar hacia al alto del cielo y decir, en este mundo vivo yo y yo también quiero ser socio de la naturaleza, ser partícipe de cuidar. Don Roberto, ¿recuerda alguna canción de su infancia? Sí, varias canciones de infancia, pero yo hice mi propia canción y mi canción mía habla de la autenticidad. ¿En qué sentido? Lo puedo decir auténtico porque es real. Yo 100% lo digo que es real porque así fue y así es y todavía hasta el día de hoy. Por ejemplo, los casamientos mapuche. ¿Cómo nace una canción? ¿Por qué ya hice esa canción? Es porque la mujer mapuche la conquistó otro mapuche y se casaron. Cuando se casaron, el hombre mapuche, como una tradición, tenía que pagar a la novia. ¿Y cómo le pagaba? Le tenía que entregar un caballo a su suegro. Un caballo a capela, llevar el mejor caballo y entregarlo a las 7 de la mañana en su puerta de la casa. Aquí traigo tu caballo y aquí vengo a cancelar. Cumplo con el protocolo mapuche de entregar porque yo me enamoré de tu hija y me caso con ella, pero yo te entrego este caballo como símbolo de que yo voy a ser su esposo. Así nace la canción. Pero sí, todos mis cantos míos hablan de la naturaleza. Eso es muy fundamental, hasta el día de hoy. Si yo estoy cantando una canción, estoy hablando del pueblo mapu, de la tierra donde vivimos y conectando con ello. Bueno, don Roberto, para nosotros ha sido una tarde maravillosa de conocerlo a usted, conocer también parte de su cultura, que usted amablemente nos ha compartido. Así que estamos muy contentos de haber estado acá en su casa y queríamos despedir este capítulo con mucha alegría y pidiéndole un favor. Ya. ¿Ve esa cajita que está ahí? Ya. Queríamos pedirle si usted la puede tomar y darle cuerda. Ya. Para llevarnos a sus recuerdos musicales de la infancia. Ya. Salta, 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 mi caballito. Salta, 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 mi caballito. Mañana temprano voy a verte, mi amor. Mañana temprano voy a verte, mi amor. Espérame con tu gente, espérame con tu love. Espérame con tu gente, espérame con tu love. Que yo voy contento a buscarte, mi amor. Que yo voy contento a buscarte, mi amor. Todo salió bonito, todo salió amor. Todo salió bonito, todo salió amor. Tus padres están contentos con mi caballo. Tus padres están contentos con mi caballo. Ahora seremos libres, libre nuestro amor. Ahora seremos libres, libre nuestro amor. El mañana nos espera con nuestro amor. El mañana nos espera con nuestro amor. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Rangkai 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 nika weyo nai. Rangkai 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 nika weyo nai. Inche amon kai ye nai ule ye manai. Inche
amuan kai nga ule ye manai Inye ka wel yu meu nai Chali ayu inche Inye ka wel yu meu nai Chali ayu inche Wirap kulianan Tani ka wel yu meu Wirap kunwananai Tani ka wel yu meu Ule pili wentu Amuan kaya nai Ule pili wentu Amuan kaya nai Tani saya meu Tani saya meu Kawe yu meu kai Amuan yen fel nai Mari mari la muen Mari mari bapai Mari mari la muen Mari mari bapai Tu faciam tu meu Chalia yu hinche Tu faciam tu meu Chalia yu hinche Malay 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 Kami lo meu nai Ule ule kaya Pili wentu meu Amuan amuan kaya Kami lo meu yin Amuan amuan kaya Kami lo meu yin Mari mari papai Mari mari la muen Phò chi ăn tô mèo Kuyu manan nay Ay monta mi lo mèo Amuan kaya nay Wiraw kunuwan Tani ka wayo mèo Lay 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 Tani ka wayo mèo Wiraw kulifun Tani ka wayo mèo Wiraw kulifun Yeah 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 Yo Esperamos que les haya gustado este capítulo y nos volvemos a ver el próximo jueves a las 19 horas por las redes sociales de Culturas La Araucanía. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao!